Adolescentes en la Escuela de Cooperación Galáctica. Desde el momento en que la compuerta del transbordador de la Unión Galáctica se abrió y los 5 adolescentes humanos pisaron por primera vez el atrio principal de la escuela, las carcajadas comenzaron. No fue su ropa, aunque los trajes escolares adaptados parecían más armadura que uniforme, ni su lenguaje, que sus traductores neuronales manejaban con decente precisión. No fue siquiera la expresión de asombro en sus rostros al contemplar el domo de cristal translúcido que mostraba el planeta gaseoso turquesa flotando debajo de la estación orbital, ni los zarcillos vibrantes del embajador Hill como señal de saludo. No, fue simplemente cómo se movían. Tropezaban, resbalaban, se impulsaban demasiado fuerte y chocaban contra paredes. Uno de ellos, Thomas, giró por completo en el aire intentando saludar con la mano, acabando de espaldas sobre una columna de luz. Irico, del clado floricristalino, estalló en chasquidos rítmicos de risa. Un grupo de estudiantes aibalianos hizo sonar sus mandíbulas en secuencia, el equivalente de una burla. ¿Por qué se mueven así?, preguntó una joven Irolex, con las branquias danzando al compás de su curiosidad. Gravedad alta, vienen del planeta de origen 9.8, murmuró un tranoxiano con 4 cerebros y apenas una pizca de empatía. ¿9.8 qué? Metros por segundo al cuadrado. Eso suena ridículo. Ellos lo son. Los adolescentes humanos, que apenas habían terminado su etapa de adaptación en la órbita baja terrestre, sabían que iban a tener dificultades, pero nadie los había preparado para esto. El desprecio silencioso, las miradas entre burlonas y condescendientes, las especies con cuerpos flotantes o tracción ajustable deslizaban con gracia sobre los corredores sin esfuerzo alguno, mientras ellos rebotaban, tropezaban, sufrían el entorno que para los demás era natural. Incluso entre los más pacientes, las sonrisas eran de compasión. Para colmo, los registros académicos preliminares colocaban a la humanidad entre las razas psicosocialmente inmaduras, con una propensión a la agresión, el aislamiento tribal y el sentimentalismo. El ingreso de los humanos a la escuela había sido más político que meritocrático, una apuesta diplomática. Una apuesta que, tras ver al chico de cabello rizado, llamado León, quedarse atrapado en un ventilador de circulación de aire, parecía perder toda seriedad. ¿Están seguros que respiran oxígeno y no comedia?, se escuchó murmurar a una Siri que sus tentáculos apretando un datapad. Algunos profesores trataban de ocultar sus gestos, aunque otros eran más directos. No es culpa de ellos, dijo la instructora Tegnari, mientras revisaba los datos biométricos de los recién llegados. Es simplemente un error evolutivo. Son una especie de alta densidad y baja coordinación fuera de su pozo gravitacional. Una anomalía con extremidades excesivas y sin órganos de control gravitatorio. Pero lo más doloroso no eran las burlas abiertas, sino las carcajadas apenas contenidas. Cada vez que uno de ellos intentaba adaptarse, caía, flotaba mal, chocaba. La escuela no había considerado adaptar sus instalaciones a la biología humana. Después de todo, ¿para qué hacerlo si eran una especie menor? En los primeros días, ni siquiera los equipos de estudio querían integrarlos. Las alianzas académicas basadas en compatibilidad gravitacional y tempo neuronal los dejaban al margen. Aunque sus mentes eran agudas, quizás más de lo esperado por algunos, nadie podía ver más allá de la torpeza cinética, de la constante necesidad de impulsarse torpemente por los corredores, de sus caídas eternas y sus quejas por falta de gravedad. La decisión llegó tras semanas de discusión en el Consejo de Coordinación Educativa. Fue propuesta por una de las delegadas Clary, una especie anfibia conocida por su neutralidad pragmática. Si pretendemos formar una verdadera comunidad galáctica, debemos dejar de simular la igualdad y permitir el acceso equitativo al aprendizaje. La propuesta parecía razonable. Modificar los accesos a las aulas y laboratorios para incluir un sistema de ajuste gravitacional adaptable a las necesidades biomecánicas de las diferentes especies. En teoría, la tecnología ya existía. Las cámaras de entrenamiento de gravedad variable eran comunes en estaciones científicas o bases médicas, solo que nadie antes había considerado su aplicación en la educación, porque hasta ahora nadie había necesitado moverse en más gravedad.
¿Para qué añadir peso innecesario?, preguntó un anciano del clado Drubi, cuya especie ni siquiera tocaba el suelo, flotaba en corrientes aeromagnéticas naturales. Porque para ellos la levedad es el peso, replicó la delegada Clary con una mirada húmeda y serena. Les cuesta tanto como a ti sobrevivir en 3 atmósferas líquidas. El sistema se instaló en 2 ciclos galácticos estándar. Cada umbral del aula fue equipada con un campo de estabilización gravitatoria controlable y el acceso de cada estudiante se registró en tiempo real para ajustar el entorno según sus necesidades. La presión gravitacional podía fluctuar entre 0.1 y 12 metros del segundo al cuadrado, en intervalos suaves. Algunos lo llamaron el sistema del lastre inteligente, otros más cínicos lo adoptaron el modo mono. Pero el cambio fue inmediato. Los 5 adolescentes humanos comenzaron a caminar. Caminar, no flotar ni impulsarse, caminar. Pasaron de torpes masas flotantes a cuerpos que se deslizaban con peso, con propósito. Era una transformación lenta. Sí, al principio. El ajuste del campo gravitatorio les causaba fatiga muscular intensa, y hubo más de un episodio de desmayo o calambres inesperados. Pero eran humanos. Se adaptaban como solo una especie nacida en el filo de la catástrofe podía hacerlo. El primero en dominarlo fue Aline, la más menuda del grupo. Encontró su centro de gravedad en menos de una semana, y con él una especie de gracia torpe pero eficaz que le permitió avanzar por los pasillos como una figura firme entre espectros flotantes. Los otros le siguieron. Thomas, que antes rebotaba con una pelota sin control, descubrió cómo usar sus piernas como anclas. León dejó de impulsarse contra las paredes y comenzó a usar la inercia a su favor, redirigiéndola con pequeños gestos de hombros y caderas. Kiara, que solía chocar contra cada estructura sólida en su camino, desarrolló un paso sigiloso, casi felino, y poco a poco las risas disminuyeron. No desaparecieron del todo, claro, las bromas persistían, especialmente entre los estudiantes más arrogantes. «Miren, los sacos de plomo se volvieron elegantes», murmuró un trillado comentario entre los ailvarianos. Pero las miradas ahora tenían un matiz distinto. Donde antes había burla, ahora había atención. Una observación callada, incómoda, como si algo que todos daban por sentado, la superioridad natural en entornos naturales, estuviera siendo cuestionado en tiempo real por 5 seres que habían nacido en un pozo gravitacional brutal y aún así estaban aprendiendo a moverse entre las estrellas. Entonces vinieron los cambios de aula. En un intento de favorecer la inclusión, algunos profesores comenzaron a alternar la gravedad del aula para sesiones experimentales. A veces todo el salón se ajustaba a 9.8 metros del segundo al cuadrado, lo que para los humanos era simplemente su peso natural. Para el resto fue una revelación. Irico, el fluoricristalino que antes se reía con su séquito, se desmayó al intentar caminar en la clase de historia de la navegación estelar. El tranoxiano vomitó 2 de sus estómagos secundarios. La joven Irolex, la de las branquias danzantes, quedó paralizada por el esfuerzo que requería mover solo su cola en esa densidad. Y los humanos estaban tranquilos por primera vez. Fue allí que alguien, no un profesor ni un trabajador, sino otro estudiante, murmuró en voz baja: ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden hacer cualquier cosa en este ambiente? Y la respuesta vino sin sarcasmo, sin orgullo, solo como un hecho. Aprendimos, porque nunca tuvimos otra opción. Después de eso, las miradas cambiaron. No todas. Algunos aún los despreciaban. Pero otros comenzaron a acercarse. Una Kelari de antenas fluorescentes pidió trabajar con Aline en un proyecto sobre navegación terrestre. Un grupo de alvarianos se unió a León en el simulador de condiciones extremas para probar su resistencia conjunta. Un profesor los invitó a dar una presentación sobre biomecánica humana y la sala se llenó más de lo previsto. Lo más notable ocurrió durante una sesión de entrenamiento práctico en el módulo de exploración planetaria. La gravedad fue ajustada por error a 9.8 metros del segundo al cuadrado y se mantuvo así durante toda la simulación. La mayoría de los estudiantes colapsó por agotamiento antes de los primeros 30 minutos. Solo los humanos completaron la ruta.
Y no solo eso, la completaron ayudando a los demás, cargando equipo, transportando compañeros. Una vez más, alguien preguntó jadeante en voz baja: ¿cómo lo hacen? Y esta vez Kiara fue quien respondió sonriendo mientras acomodaba en su espalda al tranoxiano inconsciente. Porque allá en la Tierra, si no lo haces, mueres. Y de pronto, esa torpeza inicial, ese constante caer y tropezar, ya no era signo de debilidad. Era el precio visible de una adaptación más dura que la mayoría podía imaginar. Un proceso que no se daba en días, sino en generaciones, en huesos densos, en músculos forjados por necesidad, en cerebros entrenados para no rendirse ante la resistencia. El aula 37D fue asignada como su espacio exclusivo. No era una cosa, una cámara esférica, paredes de polímero gris reforzado y apenas 10 metros de diámetro. Pero lo importante no era el tamaño, sino la configuración. Cada día, al cruzar el umbral, la gravedad se ajustaba automáticamente a 9.8, la de la Tierra. Al principio, se usó para prácticas físicas básicas como caminar, correr o simplemente acostumbrarse a moverse con soltura. Pero los adolescentes, siempre inquietos, siempre ambiciosos, pidieron más y lo convirtieron en un gimnasio. Se turnaban en rutinas intensas, saltos con lastres, ejercicios de resistencia, acrobacias que dejaban perplejos a los observadores. Tomás inventó un juego en el que debían lanzar objetos pesados girando sobre un solo pie, y Kiara lo convirtió en una coreografía. León trajo pesas fabricadas con restos metálicos reciclados del hangar de mantenimiento, y Aline diseñó un circuito de obstáculos con cronómetros y sensores. En cada sesión sudaban, jadeaban, maldecían y reían, pero lo más curioso era que muchas veces no estaban solos. Otros estudiantes comenzaron a observar. Al principio por pura curiosidad. ¿Qué hacían estos locos encerrados en una sala densa como un agujero? Después por algo más cercano a la admiración. Y más tarde por deseo de entender. Un grupo de Irolex, criaturas de agua semidensa, pidió intentar unirse a un entrenamiento ligero. Con trajes reforzados lo intentaron, vomitaron, volvieron y repitieron. Los alvarianos, pese a su orgullo, enviaron 2 voluntarios. Ambos colapsaron a los 20 minutos, pero uno de ellos, Dras, hijo de embajadores, empezó a entender en secreto cada ciclo estándar pidiendo consejos a León. Mi especie dice que el cuerpo no importa si la mente es fuerte, le confesó un día con voz temblorosa, pero yo quiero entender cómo se sobrevive a la presión. No pasó mucho antes de que los rumores se extendieran. Los humanos no eran fuertes porque sí, se hacían fuertes cada día, y esa diferencia lo cambiaba todo. Cuando los ciclos galácticos de formación terminaron, una ceremonia fue convocada. En ella, las especies presentaban a sus graduados, jóvenes de diferentes mundos, entrenados, educados, listos para ingresar a la estructura mayor de la Unión Galáctica. La ceremonia fue transmitida en directo a decenas de planetas. Los humanos fueron los últimos en ser llamados. Caminaron por la plataforma bajo una gravedad de 9.8 metros al segundo al cuadrado, activada especialmente para ellos. Una decisión controvertida, pues obligaba al resto de las especies a permanecer flotando apenas al ras del suelo, o firmemente ancladas. Aún así, el protocolo fue aprobado. El público observó en silencio cómo 5 adolescentes avanzaban con paso firme. Llevaban uniformes negros sin adornos ni colores, solo el escudo de la escuela grabado en el pecho. No flotaban, no se balanceaban, ni se movían con la ligereza elegante de los demás. Caminaban, con voluntad, con propósito. Al llegar al centro, Tomás tomó la palabra. Su voz, amplificada por el traductor, sonó extrañamente cruda. Agradecemos a la Unión la oportunidad. No fue fácil, nos caímos muchas veces, nos golpeamos. Fuimos lentos, torpes y un poco ruidosos, pero aprendimos porque eso es lo que hacemos. Caer, aprender, levantarnos y seguir. Nuestra especie no tiene garras retráctiles, ni alas, ni simbiosis neuronales. Venimos de un mundo donde el suelo no perdona, donde si no te esfuerzas, mueres. Por eso entrenamos, por eso nos adaptamos y por eso, al graduarnos hoy, no les prometemos que seremos los mejores, pero sí que nunca dejaremos de intentarlo. Y cuando los 5 bajaron del estrado,
aún bajo su gravedad, algo curioso sucedió. Los asistentes de sus esferas flotantes, de sus estanques móviles, desde sus exoesqueletos de soporte, se pusieron de pie, o su equivalente, un homenaje que nunca se había visto en una graduación galáctica. Esa noche, los humanos recibieron sus primeras asignaciones. Algunos los enviaron a mundos de fronteras, otros a entrenar a cuerpos de rescate, o incluso fue solicitado por la División Diplomática de Contacto con Especies Hostiles. Pero los 5 sabían que lo más importante no estaba en los destinos, estaba en lo que habían demostrado, que aunque llegaran últimos, los humanos siempre terminaban dejando huella.